buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Perry? ¿Qué decís? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchabas esta reflexión que no llegó a ninguna parte? Te escuché atentamente, sí. ¿Y? Uno se vuelve linchera, elige ser linchera. ¿Conociste un linchera en tu vida? Vos sabés que es una cosa que vuelve en mis libros esa, ¿eh? Mirá. Sí, porque a mí me seduce la idea no sé, el otro día en qué linchera me encontré en la literatura. Son como mis amigos, ¿viste? Claro. Y cada tanto los visito en mis libros, porque como de otra manera se me hace difícil, ¿viste? Sí, 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 sí. Eh, es como una vida soñada, ¿viste? ¿Sabés dónde lo vi? Fíjate, en el último libro de Ezequiel Alemián sobre Rimbaud. Ah, mirá. Habla de Rimbaud como el viajero a pie entre las distintas provincias de Francia, qué sé yo, o de toda Europa, uno de los últimos grandes caminantes europeos. Y nada, es un tipo que va comiendo de la basura, ¿viste? Comiendo lo que encuentra al costado del camino. Para mí es una gran imagen del linchera, del hombre libre, Sí, ¿no? sí, 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 un linchera a la francesa. Es un poco Claro. una imagen que nos subyuga, no sé si nos da envidia del todo, pero claro, uno está, quiera o no, cada vez más sometido a la lógica de producción capitalista, va desde siempre, pero digo, te vas haciendo grande, los compromisos, y a veces decís, dejo todo, me armo acá como el Chavo del Ocho y arranco. Sí, Es la fantasía de lo que probablemente nunca vayamos a hacer. Algunas personas que totalmente. uno conoce llegan a ese estado cuasi lincheril. Sí, sí, sí. Sí, Sí, admirable, además, ¿no? sí. Sí. ¿Calero tenía algo de linchero o no? Me parece que como todo personaje, ¿cómo se llama? Atractivo, seductor, tenía las dos cosas. Era al mismo tiempo, pues nosotros lo que imaginamos o lo que se nos viene a nosotros como un amor respecto de la imagen del linchera es la posibilidad de que convivan, me parece, en esa imagen tanto el hombre libre, el despojado y qué sé yo, como el caballero, digamos, ¿no? Como vemos en eso una especie de distinción, ¿cierto? Entonces, me parece que en él estaban las dos cosas. Era al mismo tiempo alguien que no parecía como subyugado o subordinado por el tema del laburo, del dinero y qué sé yo. Sí. Al mismo tiempo que para él, por supuesto, la guita era un problema, ¿no? Y a su vez convivía eso en él con el hecho de tener poca plata, qué sé yo, nada, era un caballero y era un tipo que en sus formas era caballeroso y era un tipo delicado y era un tipo distinguido y era un tipo Sí, sí. que estaba siempre bien vestido, Bueno, también es claro, etcétera. súper instruido y atravesado por la cultura, porque desde muy joven ahí lo contás. Estoy hablando con Sí. Fran Vitar, que arranqué por el lincherismo y todo esto, pero lo presento con más data dura. Francisco Vitar está presentando en Rosario Vida de Fernando Calero, La Casa de Alto. Es un libro nuevo que sacó por Objetos Personales. Va a estar presentándolo hoy mismo, ¿no? A las 7 de la tarde en Oliva Libros, con la gran Beatriz Viñoli Sí. charlando con él. Y bueno, es un retrato íntimo de este querido músico y poeta, escritor Fernando Calero, fallecido ya. Y yo les comentaba, te agradezco que me lo hayas enviado ahí un poco, no quería dejar de pispearlo, de leerlo antes de la nota, y llegué a leer justamente la parte de vida de Fernando Calero, no pude avanzar con La Casa de Alto, no sé si ahí está relacionado a Calero o es otro texto dentro del mismo libro. Está relacionado con las figuras que aparecen, ¿viste? En el texto, la del escritor y del poeta, hay Sí, como una especie de diferencia ahí que un poco la construyo a favor del libro, digamos, más que como una diferencia de hecho, ¿viste? Pero de todas maneras, es una diferencia que me ayudó mucho a pensar el planteo del libro nada, ¿cómo se llama? Devolverme a mí mismo una impresión de Fernando que no terminó de cuajar hasta que yo encontré esa diferencia. Entonces,
esas dos figuras, la del poeta y la del escritor, que aparecen bien temprano en el libro, después vuelven a aparecer en La Casa de Alto, ¿viste? Bien. ¿Pero La Casa de Alto es más una ficción tuya o relacionada a Calero también? Es lo que pasa con el escritor, Ah, al principio del libro aparecen el escritor y el poeta, es lo que pasa con el escritor cuando sí, sí, sí. se muda solo, ¿viste? Bien, O bien, sea que bien, bien. es como eso que se dice al principio al principio del libro hay como una diferenciación, ¿no? Sí, Entre el sí, sí. poeta y el escritor, como el escritor como aquel que viene después del poeta, ¿no? Sí, sí. Que en esa especie de dinámica yo trato bueno, de volver sobre, o en todo caso, cuando lo escribía me acordaba bueno, de ejemplos paradigmáticos, digamos, ¿no? De esa relación, tipo, qué sé yo, Juan L. Saer o Lamborghini Aira, qué sé yo. Claro. Trataba como de pensar ese tipo de relaciones y cómo uno vino después del otro, por supuesto el poeta adelantándose a lo que después eh, el escritor va a desplegar, entonces eso aparece al principio del libro, ¿no? Cuando hablas de Eh, Calero, inclusive haces la diferenciación, que es una diferenciación amplia también, que puede estar atada o cercana a otras figuras de la literatura, donde siempre el escritor y el narrador, y es algo que se suele decir, queda más ligado a la producción, inclusive capitalista, la idea del libro como objeto cultural, el poeta sí. más replegado a una zona íntima y menos contaminada, ¿no? Si se quiere. Sí, totalmente, sí, como el poeta del lado de la vida, digamos, ¿no? Del lado del que del que pierde, ¿no? No del que acumula, por ejemplo, obra, que eso sí me parece que está más del lado del escritor, que es quien toma el desvío de la vida, ¿no es cierto? Que así se lo plantea en el libro, ¿no? Como que el poeta es como aquel que vive y pierde la vida al vivir, y el escritor o el narrador, que es aquel que se desvía de la experiencia, pero en sus libros vuelve sobre esa experiencia perdida, o sea, vive la vida de los otros en sus libros, digamos, ¿no? Ujú. Y esa es un poco la relación que yo, no solamente la relación que yo encontré en ese libro, sino que es algo que pasa a la vida, digamos, ¿no? Yo siento que eso pasaba, que eso pasa conmigo como escritor y siento que pasaba entre nosotros, digamos, ¿no? Que pasaba entre el Fer y yo. Como que él era mi poeta y yo era su escritor, era algo como una especie de acuerdo Qué lindo. habíamos, que habíamos pensado, digamos, ¿no? Qué lindo, qué bueno. ¿Llegaron a ser muy amigos así o era una relación más de admiración, profesional? Sí, fuimos muy amigos, amigos hasta ser enemigos, digamos, ¿no? Hasta ese punto de la amistad, Claro. ¿no? O sea, fuimos muy amigos. Está muy bien. Eso no pasaba, sí. Mirá. Che, y bueno, yo te decía que leí toda esta primera parte. El libro en total, corregime, Fran, son 120 páginas. El primer texto, Sí, unas 60, 70 tiene. Eh, sí, 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 Vida sí. de Calero. Y ahí no solo hablas de él, sino yo al leerlo sentía, bueno, tu prosa también muy amable, muy fluida. Dije, che, qué facilidad. Al leerlo sentí que estabas, no sé si Sí, luchando contra la idea, porque estás hablando de cosas grosas, por momentos te pones más reflexivo en torno sí. a la poesía, pero a su vez con un tono muy, no pues solo coloquialista, sino ameno, Sí, que va para adelante, sí. y saltás algunas, no sé si deudas, te metes en algunas polémicas. ¿Qué Sí. sentís que está entre la biografía, el ensayo, el perfil? Sí, sí, vos sabés que para mí la biografía es como un género, al mismo tiempo que desde el vamos supone como cierto aliento narrativo, ¿no es cierto? Porque bueno, ¿cómo se llama? El biografiado se presenta como un personaje y ya el mero hecho de que la biografía esté atravesado por un eje temporal, o sea, por la historia del biografiado desde el nacimiento hasta su muerte, supone ya un hecho narrativo, digamos, Ujú. o de encadenamiento, de impulso hacia adelante, qué sé yo. De todas maneras, me parece que la biografía siempre repone como una especie de gesto crítico, digamos, ¿no? Porque como que no hay biografía si no hay obra antes, ¿no? Entonces, me parece que la biografía se construye en la encrucijada, como en la esquina de esas dos cosas, ¿viste? Entonces, no deja de aparecer la cuestión crítica al interior de la biografía y cómo
de cómo la obra de Fernando fue apareciendo Ujú. en la medida en que él mismo fue apareciendo en su vida, o que él mismo fue apareciendo para sí mismo en su vida, al mismo tiempo que hay como una especie de evaluación de eso mismo que pasa, ¿no es cierto? De esos poemas que aparecen en su vida, ¿no? Y después está la cuestión más reflexiva que tiene el texto, que a mí eso me gusta ir hacia eso, que es como más mi goce de escribir, ¿no? Como, bueno, qué sé yo me explico algunas cosas en el libro, Ahí te ¿viste? referís a la explicación o el ensayismo más ligado a los nombres de la poesía, a las corrientes, porque hablas de cómo en el caso de Calero y su generación se insertan con los precursores, los precedentes, con los popes ya que Sí, existían como Saer, Juan L., en sí, sí, fin, sí, sí. todos los nombres. Sí, sí, vos sabés que a mí me gusta pensar el ensayo como en una especie de escisión respecto de la crítica, ¿no es cierto? Como, por supuesto, no hay una cosa sin la otra, ¿no? Pero Hmm. entiendo que esa cosa crítica que supone invocar unos nombres, ¿no es cierto? Y en este caso, ver cómo el FER se enfrenta a todos ellos, supone ya como cierto gesto polémico, ¿no? De todas maneras, me parece que todavía se puede diferenciar del hecho de pensar en el libro, digamos, ¿no? Pensar adentro de la prosa del libro, ¿cierto? Sí. Que es algo así como los lugares a donde se abre la posibilidad de pensar, ¿no? Como que me invoca hay tramos del libro que invocan la reflexión, yo me largo a ver a dónde me llevan, ¿viste? Explicarme cosas a mí mismo, es como una cosa así también, Se la entiende, sí, escritura. sí, sí, sí. Bueno, estás en las mismas aguas, en el mismo paño. El Sí. protagonista es Calero, pero vos fuiste ahí un testigo muy cercano y estás con la misma materia entre manos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, estuvimos muy cerca, ¿viste? Durante hay una diferencia de edad entre nosotros de unos 10 años y de todas maneras nuestra formación fue como bastante simultánea, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, eso se repone en el libro, aparece, Sí, digamos. bueno, de hecho está bueno esa mención y las fotos, incluís muchas fotos de la Ujú. relación de ciertos poetas jóvenes de acá de Santa Fe, de Rosario, la sociabilidad, las vinculaciones, la Sí, peregrinación de esa generación a Daniel Durán, como otros lo habían sí. tenido en su momento con Juan L. Ujú. Tu generación un poco iban a formarse a los talleres Sí. y ahí son todos, más allá de la diferencia de 10 años de edad, son todos como la misma generación de poetas, ¿no? Claro, sí, 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 sí. De hecho, viste, juega con esto de que Fernando es como una especie de poeta de los 90 sin saberlo, viste, sin haberlo descubierto todavía, viste. Como Claro. todavía en ese momento no circulaba tan, digo, con tanta eh, inmediatez, ¿no? Que estaban haciendo en Buenos Aires, qué sé yo. Claro. Cuando él descubre eso, descubre que tiene como una especie de, qué sé yo, alma gemela en Buenos Aires, Sí, sí, ¿no? los primos, los amigos, los hermanos ahí para juntarse. Claro, 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 sí, sí, por sí. ahí de hecho cuando narran la historia de la poesía, me estoy quedando sin tiempo porque estamos ya a la 1 de la tarde, pero se habla mucho de Sí. esa generación del 90 de Capital y por ahí acá había más eslabones sueltos hasta que después en los 2000 sí se cristalizó, ¿no? Un poco influido por Buenos Aires, pero también porque ya se acercaron más en estos Sí, pagos. sí, sí, a mí me parece que Durán tuvo ¿cómo se llama? La astucia de juntar, ¿no es cierto?, toda esa producción y encolumnarla, digamos, en esa editorial que él armó, que fue Chapita, Sí, y que, viste, con el tiempo se fue revelando importante, digamos. claro, claro. Sí. Bueno, queridos, son las 3 en punto, se me terminó el programa y por ende esta conversación que la dejaremos con punto suspensivo para otro encuentro. Sé que hoy hubieras querido estar acá en el estudio, pero problemas de fuerza mayor no lo han permitido. Nos vamos a encontrar seguramente para seguir hablando de todo esto. ¿Eh? Seguro que sí, sí. Muchas gracias. Fran, te mando un abrazo grande. Perry, un abrazo grande. Muchas gracias. Que estés bien, chau, chau. Hasta Bueno, luego. ahí lo teníamos, a Francisco Vitar, narrador y poeta, que escribió este libro, Vida de Fernando Calero, sobre su colega, su amigo, también poeta y músico, muy vital, muy movedizo. Fernando, les decía que en 2014 tuvo ese accidente que lo dejó en silla de rueda y bueno,
falleció tiempo después, creo que previo a la pandemia, fue su fallecimiento. Este libro que le recomendamos leer, les recomiendo leer a Fran Vittar, ya un escritor muy conocido, a Calero también, se presenta hoy jueves a las 19 en Oliva Libros. El que está escuchando puede arrimar, y el que lo escucha diferido esto, en el futuro, desde el que estoy hablando, no va a poder ir a la presentación, pero va a poder ir a los materiales, al libro, a las poesías de toda esta gente. Che, nos vamos. Un minuto después de las 13. Bueno, metimos más o menos todo. Estaba con mucho sueño, dormí. Si les digo nada, no me van a creer. Capaz que les digo 1 o 2 horas, cuando uno duerme 7, 8. Estaba ciertamente ansioso, un poco nervioso. Qué loco no haber dormido nada después de haber dormido tanto, parafarseando al tango, pero me tenía un poco ansioso esta vuelta al aire de la FM. Una felicidad enorme, gracias a toda la gente aquí de esta casa, de Vox 88.3, a Daniel Polini, a Carly, a Nico, acá que estamos entablando relación de laburo también. La rompiste, Nico, la verdad, más mejor de lo que me esperaba, porque dije, bueno, nos tenemos que ir conociendo acá con el operador, siempre el vínculo en la radio es fundamental, conductor-operador, y las devolvió toda y con creces, con más, poniéndole su propia creatividad a la puesta en el aire acá del sonido a través de la radio y todo lo que se ve en la imagen, con las cámaras, con el pintorequismo que le metimos, y les vamos a seguir metiendo, afiatándonos ahí en la pantalla para después subirlo a YouTube también. Sale en Twitch el programa y en otras plataformas con las que me voy a ir familiarizando en estos días. Así que mil gracias, Nico, que estuvo acá en la puesta en el aire. Bueno, yo soy Perry, @Bernardo Maizón en redes sociales. Nos buscan ahí como La Canción del País en todas las plataformas. Nos podemos hacer amigues y seguimos de esa manera. Nos vamos con la cortina, la tanda, lo que tengas que irte, Nico. Nos pasamos 2 minutos de las 13. Gracias por haber estado en este debut. Nos reencontramos el jueves que viene entre las 11 y las 13 aquí en FM Vox.